Hola, bienvenido a otro episodio del Beto Podcast. Hoy tengo invitado especial, Aquí estamos. un gran amigo, compañero de la diestra, Juan Antonio Bettencourt. Gracias, Beto, por tenerme. El del clip de Juan Dalmau y Venezuela, que eso todavía se lo sigue enviando. Te lo siguen enviando por ahí. Me sigue dando vueltas por ahí. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, ¿y tú? Gracias por tenerme, Beto, una vez más. No, agradecido. Vamos a ver si hacemos esto más recurrente. Pues tener una mente especial, Juan. Si no lo siguen, sigan su contenido, su canal, Juan Bettencourt, parte de la diestra. Distinto a lo que hacemos en los otros canales, menos político, más de responsabilidad personal, psicología, cosas culturales y cómo eso afectan tu vida diaria, tu comportamiento, tu influencia. Sí, yo creo que ahí lo que estamos tratando de hacer es, bueno, lo que estamos diciendo es como, mira, hay mucho caos, es una palabra que se oye mucho, es como, mira, esto es todo un caos y uno a veces no entiende cómo gobernar su vida, temas de crianza, temas de influencias culturales en tu conducta, entender un poco qué te pasa, darle un poco de orden al caos ideológico, cultural, psicológico que estamos viviendo. Entonces te traje para hacer algo de eso aquí en mi canal, para regalárselo a mi audiencia, sobre este tema de cómo la cultura per se y la cultura popular influye, y creemos que influye, y si influye, cómo influye el comportamiento de los individuos. Y antes de arrancar, quisiera ver dos clips que tocan sobre este tema. Eso es bien finito. Si el joven no tiene un modelo a seguir, ven a esta gente como héroes. Y teniendo un modelo a seguir, a veces la música te agarra y de alguna forma u otra te influye. Pienso que sí, que influye mucho, pero depende de la edad también, el momento que estés pasando, porque tus padres si están pendientes a lo que, ¿verdad? A tu desarrollo, a lo que estás haciendo, pues es una responsabilidad compartida, pienso yo, pero al fin del día, contestando la pregunta, sí influye, claro que influye. Joselo. Yo creo que también tiene mucho que ver con los valores y los principios del joven o del niño en su hogar. Yo crecí también en una generación donde ya teníamos el maleanteo como parte de nuestra música. Sin embargo, no hemos tenido, mi generación, ¿verdad? Yo no he tenido que tener una corta o hacer cosas que esas letras insistían a que hiciéramos. Sin embargo, sí, yo creo que tiene que ver también con la cultura. La música refleja qué se siente en cada uno de los sectores que tienen esa música. Así que yo creo que más allá de criminalizarla o señalarla, hay que escucharla y ver cómo podemos trabajar para cambiarla. Estoy de acuerdo con ambos y yo crecí, bueno, todavía escucho esa música, pero hay unas diferencias que uno tiene que hacer. Por un lado, la influencia de la cultura. Ellos están debatiendo si influye o no influye. Entonces, por otro lado, hoy en día estamos viviendo en Puerto Rico donde todos los días estamos viendo, y mi compañero Mike P.O.B. nos lo recuerda con sus reels en Instagram, de pelea o sea, ya no es ni pelea, que están peleando con la vecina, que en el medio del expreso se parquea y a pelear y combate y qué sé yo qué. Y aquí está una reflexión de Alexandra también sobre ese tema. Y lo que quiero es ver si hay conexión entre estas dos cosas. Vamos. Discutir y reflexionar sobre a dónde hemos llegado en cuanto a nuestra relación con la policía de Puerto Rico. Y no solamente con la policía de Puerto Rico, esto es algo que yo lo escucho cuando voy a las escuelas y hablo con los maestros. Los maestros están pasándolas duras, bien duras en la escuela, porque los estudiantes ya no los respetan, ya no obedecen. Los maestros te dicen, mira, tal estudiante me ofreció 3 bofetas en la cara. Lo mismo pasa con los agentes del orden público, lo mismo pasa con los dirigentes de los equipos, que tratan de coachar y los chamaquitos les salen con cosas. Se ha perdido el respeto, se ha perdido esos valores de obediencia, y no es que uno tiene que obedecer ciegamente, pero hay unas razones por las cuales vivimos en un país. Ok. Entonces, ese primer clip, yo reaccioné a eso el viernes pasado. Y yo decía, y tú lo escuchas a ellos, es casi como que decían, mano, esta música no tiene tanta influencia si la ignoramos. Y yo, ok, eso que tú me estás diciendo que yo los celebre como héroes de la patria, que los aplauda, que esté en primera portada, que le haga estatuas, qué sé yo qué, pero que ignore el mensaje que lo hace popular. Es como que entonces yo pensando que quizás como adulto yo puedo vivir en esa contradicción en mi mente, que es casi como, yo siempre digo, me como un sneaker y yo sé que no me estoy nutriendo. Sé que es un placer y lo hago, pero siempre y cuando lo mantenga como en una esquinita, me como el sneaker a veces y no me creo que es comida, pues lo puedo hacer. Pero si en mi casa yo pongo estatuas de Snickers y digo que Snickers es la mejor comida del mundo y que el tipo que se inventó Snickers es un genio, pues yo creo que mi hijo va a decir,
Bueno, pues yo lo que tengo que perseguir es el sneaker. Sí. No me puedes decir, celebra esto, ignóralo a la misma vez. Entonces ese era el link como que yo estaba tratando... Es que yo creo que él también, como que uno de los muchachos ahí en la entrevista dice, bueno, no se trata de criticarla, sino de escucharla y ver cómo la queremos cambiar. Pareciera que hay como... Yo creo que es que a veces tenemos una confianza excesiva en la cultura, en nuestra propia capacidad de discernir las cosas que nos afectan. Y, o sea, como que pensamos que porque yo pienso algo y decido que una cosa sea de un modo, eso ya es así. Y la realidad es que nuestra conducta acaba siendo influida por 1000 cosas que son inconscientes. Y es lo que tú dices. Tú no le estás diciendo a tu hijo cómete el sneaker, pero si pones los posters, si siempre estás hablando del que lo fundó, si en tu casa hay, qué sé yo, ven películas donde sneaker siempre es un éxito. Es celebrado. Es celebrado. En la prensa, tú la después gente... le puedes decir a tu hijo, mira, comer sneakers no está bien. Pero has enviado un montón de mensajes inconscientes que configuran la personalidad. Yo creo que eso es bien interesante y es que nosotros pensamos realmente nos hemos metido. Eso es como una característica bien de la cultura. Porque yo lo pienso es así. O porque yo quiero que sea así es así. Entonces yo puedo... ¿A qué te refieres con eso específico? Que si yo oigo la música y digo, pues yo sé que esto no es bueno para la cultura o la estoy oyendo simplemente porque me gusta el ritmo, pero da igual, no le hago mucho caso a los contenidos. Pero puedes decir lo mismo con las películas. O sea, por ejemplo, un amigo en la universidad, en la maestría que estamos haciendo, me decía, mano, ¿tú no te das cuenta que todas las películas son depresivas? O sea, últimamente todas las películas que tenemos siempre son depresivas. Entonces, en vez de resaltar el viaje del héroe, la superación de las personas, pues siempre tiene que acabar mal y siempre alguien está como en una situación súper grave y como que las películas son tristes. Y sin sentido. Y no estás perdiendo el tiempo. Y estás perdiendo el tiempo y entonces a veces vas a una película para descansar y sales amargado. Y estás perdiendo el tiempo doble. La película estás perdiendo el tiempo y viéndola estás perdiendo el tiempo. Sí. Y tú piensas, o sea, que el efecto es el mismo. Que es decir, no, pero es que yo no quiero promover eso. Porque yo en mi cabeza digo, no, esto es una película. Como fui a ver la película, yo, como digo, yo sé que esto es una película, pues a mí esto no me va a afectar. Como si lo pudiese aislar. Como si yo lo pudiese aislar porque decido aislarlo. En el fondo es como una confianza excesiva que tenemos los seres humanos en nuestra capacidad de controlar las motivaciones de nuestra conducta. Pero y es psicológica, nada, porque ahí el ejemplo del sneaker se cae. Porque yo cuando hago la trampa del sneaker, yo no me creo. Yo estoy escogiendo que esto no me dé calorías. No, te va a dar. Te va a dar calorías. Tú no lo claro, escoges. sí, Lo que tú estás diciendo que en el consumo, en las cosas que afectan psicológicamente, son igual. Te va a dar, va a haber una influencia sobre ti. Sí, tú no lo escoges. Es que de hecho eso se puede ver incluso como anatómicamente. Se puede ver anatómicamente porque las áreas del cerebro que son estimuladas por las emociones son áreas del cerebro distintas a las que activan los pensamientos. Obviamente el cerebro está todo interconectado. Pero aunque tú pienses una cosa, la estimulación del sistema límbico, que es el que procesa emociones, tiene su propia dinámica. Tiene su propia dinámica. De hecho, lo impresionante, con esto no me quiero ir en un viaje, pero el sistema límbico hace como una mini interpretación. Por eso cuando tú tienes un estímulo, el sistema límbico es el que procesa emociones. Cuando tú ves una película depresiva, te pones triste y después puedes reflexionar sobre la película y llegar a otras conclusiones, pero ya hubo un primer impulso. Y eso está pasando aunque tú pienses otra cosa. O sea, es el ejemplo que tú estás poniendo del sneaker. Tú puedes pensar lo que tú quieras, pero las calorías llegan. Porque el procesamiento de calorías tiene un sistema en el cuerpo distinto a los procesos cognitivos. Y entró el estímulo, pues tengo que bregar con esto. Tengo que bregar con él. Y tú puedes pensar lo que tú quieras. O sea, tus pensamientos no crean la realidad. Okay. Tus pensamientos no crean la realidad. Entonces tú puedes pensar, no, a mí esta música o estas películas o este tipo de entretenimiento. O sea, si tú siempre estás jangueando de una misma forma, pues esas experiencias que tú estás viviendo te van condicionando porque esos estímulos están llegando a tu cuerpo y se están procesando. Aunque tú digas, no, yo no soy un jangueador de este estilo. Yo simplemente voy porque la gente que va me cae bien. Sí, porque si siempre estás en ese tipo de jangueo, pues al final los patrones de conducta que están en ese tipo de jangueo o en ese tipo de trabajo, lo puedes poner en lo que tú quieras. O sea, en el fondo la idea que estoy tratando de traer es que es excesivamente artificial esa separación de yo analizo, pienso, pero no me afecta. Porque yo sé que lo que está ahí no es real o no está bien. Y eso en el caso de los adultos, porque en el caso de los adolescentes, si ya te digo, es que no son ni siquiera capaces de hacer la porque distinción. eso te iba a preguntar. Porque si hay... O sea, lo que ellos dicen es cierto. A veces yo sí escucho estas canciones o esta música, qué sé yo, y sí estoy seguro que tiene influencia porque te creo. No la siento, pero me creo que no la tiene, pero presumo que sí la tiene. Pero sí es cierto que tampoco no se traduce en mi comportamiento necesariamente
como en otras personas parece que sí sucede, Ujú. o uno piensa que sí sucede. Y pienso que en el joven y el niño es distinto. Ujú. O sea, que quizás es que él no tiene ese proceso luego para discernir y decir, no, eso era una mala influencia, no, o qué es lo que está pasando con el joven. Bueno, primero habría que decir que en el caso de los adultos, obviamente hay muchos elementos que intervienen. Yo no estoy queriendo decir que porque tú hagas algo o te expongas a unos determinados Vas a hacer estímulos, eso. vas a hacer eso. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que te expones a que se creen dentro de ti unas motivaciones Sin tú darte cuenta. sin tú darte cuenta necesariamente. que te mueven a eso. Que te mueven a eso. O algo está pasando. Algo está pasando y tú vas a tener que bregar con eso. Ujú, ujú, ujú. Y si tú sales del trabajo, yo creo que lo dije en uno de los videos que está en mi canal, que es cómo te afecta lo que te escuchas. Si tú sales del trabajo y estás escuchando todo el tiempo el perreo, el perreo, el perreo, el perreo, el perreo, llegas a tu casa, te consigues con tu esposa y tienes que bregar con las asignaciones de los nenes. Tú vas a tener ganas naturales de ayudar. O va a ser distinto a si venía escuchando música clásica. O va a ser distinto. O el Beto Podcast. O el Beto Podcast. O cualquier cosa. Va a ser distinto porque la estimulación que tú le has metido a Claro, tu cuerpo, claro. eso es lo que estoy queriendo decir. Claro. Y no estoy diciendo que tú vas a llegar y lo primero que te van a dar es ganas de maleantar y perrear con tu esposa. No es lo que con tu pareja. No es lo que estoy diciendo que vas a hacer. Pero que tú te estás viendo afectado por eso. Claro. O sea, que en ese sentido tienes razón de que no, yo no estoy diciendo que porque tú tengas esos estímulos automáticamente vas a emitir esas conductas. Porque en los adultos se puede hacer la distinción, pero te estás condicionando. Claro. Te estás condicionando. En el caso de los adolescentes es más difícil porque esa diferenciación es más difícil de hacer. O sea, también se puede explicar desde un punto de vista neurológico. O sea, el córtex prefrontal del cerebro, que es la parte que nos permite hacer razonamientos cognitivos, o sea, que nos permite hacer los razonamientos complejos, que nos permite hacer esa distinción de, ok, esto es un vacilón, no es la vida real, pues es lo último que se desarrolla en el ser humano. Un adolescente tiene el sistema límbico, que es la parte emocional, hiperdesarrollada, pues se está preparando. Tiene toda la parte hormonal del sistema reproductivo hiperactivada para poder prepararse, para ser capaz de procrear. Y el córtex prefrontal, que es la parte con la que tienes que pensar, es lo que menos se tiene desarrollado en el momento de esa edad. Entonces, cuando tú estimulas muchísimo, pues algunas cosas que apelan a lo emocional, apelan a lo sensual, apelan a lo reproductivo, y no tienes las herramientas suficientes para poner eso en su justo lugar de un modo racional, pues vas a tener un caos. O sea, o vas a tener un caos. Es más fácil que haya un caos. Y una cosa interesante que dijo uno de los muchachos que entrevista a Lúgaro es que si a eso le sumas que no hay referentes, o sea, que a veces no hay buenos ejemplos a seguir, porque ¿cómo se suple la falta de desarrollo cognitivo de un adolescente? Con los ejemplos. El adolescente dice, yo no sé qué carajo hacer, pero ese tipo que yo admiro hace esto. Y entonces como que la falta de experiencia y la falta de capacidad cognitiva la suplo apoyándome en personas que me dan buen ejemplo, modelos a seguir. Y modelos a seguir, si no tienes uno en el hogar, pues sí es definido por la cultura popular. Claro. Bueno, tú puedes escoger modelos a seguir, No, pero escoger un modelo a seguir es como, parece ser un proceso racional también, que no tienes la capacidad necesariamente de escoger cuál es el mejor. O sea, que menos que estás escogiendo, tú escoges el que es más efectivo en conseguir lo que yo creo que es importante en ese momento, que pues, entre el caso de los varones, pues mujeres, dinero, carro, o estatus, ¿verdad? Y estatus, si tu sociedad le da estatus a las personas que consigue, a las personas que tienen ciertos comportamientos, pues tú vas, estatus, que es lo que yo quiero, estos son los comportamientos, más o menos por ahí sigo. Sí, claro. En ese sentido tienes razón de que si tú no tienes unos referentes claros, unos modelos claros en tu hogar, los vas a buscar fuera y esa decisión estará muy marcada por lo que la cultura está premiando. Claro. Y entonces tú lo que le estás diciendo es el ejemplo tuyo de decir, mira, yo no quiero que coman sneakers, pero hay posters y el fundador de sneakers o el que se inventó sneakers, pues es como el dios de mi casa, porque todo lo hace bien y pues sí, y no le estás dando referentes y le estás dando alternativas de nuevo. Por si acaso no estoy queriendo decir que los adolescentes no piensan. También son muchachos que la exploración del mundo adolescente es espectacular, pero es simplemente que es un momento difícil. Es un momento difícil y si tú emites los estímulos, o sea, introduces estímulos complicados de manejar, como pueden ser los estímulos que se transmiten en algunas películas o en algunas canciones, pues al tipo le va a dar mucho trabajo separar. Pero también como que en la cultura que hemos creado, es como que se celebran y se
no quiero decir se normalizan, pero hasta como dicen, se le quita el estigma, qué sé yo, a estos instintos que son los más difíciles de controlar. Ujú. Especialmente si eres joven y estás empezando tu pubertad y todo esto. Ujú. O sea, como que sí, la sexualización es whatever. Whatever. Pues, eso yo tengo un impulso Sí. infinito, ilimitado, que parece que la sociedad me está diciendo no debe de ser limitado de ninguna manera. O me puede decir un mensaje que debe ser limitado, pero a quienes celebran y a quienes premian son personas que dicen que no debe ser limitado. Entonces, yo pienso como que esos son los instintos que son más difíciles de encontrarle el uso correcto, porque son bien fuertes, y si no hay límites para ellos, se les va a hacer bien difícil manejarlos. Sí. Yo creo que ahí también está el problema de cuál es la alternativa. ¿A qué me refiero con esto? Que si tú vives en una cultura hedonista que enaltece el placer por encima de todo, pues los instintos sexuales o los instintos de procreación pues te dan muchísimo placer. Entonces, ¿cuál es el problema que tú le des causa? O sea, como que no... Si el valor máximo es el placer, Que es como sentirse bien. que es sentirse bien, Ujú. pues ¿cuál es el problema? Pues disfruta. Pero ahí es donde hay un problema, ahí es donde se empiezan a dar las incoherencias, porque nos vamos dando cuenta que a la larga ese resultado, cualquier adulto más o menos maduro entiende que esa ruta no acaba bien. O sea... ¿Y en qué acaba? O sea, eso que ella menciona de se han perdido valores, no hay respeto, se traduce en comportamiento violento. El perseguir el placer te lleva a cosas como esas. Pudiese ser una conexión, hay un camino ahí. O sea, a mí me parece que, por ejemplo, Bad Bunny en uno de los... Creo que Gentiti me preguntó, dice... Ya no me acuerdo la lírica concreta, es literal, pero la idea es... quisiera casarme, pero no puedo. Ya no confío, ni en mí mismo confío, ya no puedo. O sea, yo creo que una de las cosas que cuando tú pones el placer en el centro de la cultura, acaba pasando eso. Que es para todo lo grande, para todo lo valioso, para todo lo que de verdad vale la pena en la vida, tú empiezas a perder la confianza en que eres capaz. Porque todo lo valioso, todo lo grande y todo lo bueno en la vida cuesta esfuerzo. Y si tú has creado como una pauta de acción que es busca lo que es fácil y placentero a corto plazo, pues todo lo que vale la pena, pues ya no te compensa. Ya no te compensa hacer ese esfuerzo. Entonces, respetar a la policía, pues toma esfuerzo, sobre todo si van a poner un ticket y tú sientes que el ticket es injusto por lo que sea, por whatever reason. Sí, tengo coraje. Tengo coraje, lo que sea, como un pana que le pusieron un ticket, el mismo ticket, a las 11:58 y a las 12:05, porque el policía aprovechó que eran 2 días distintos. No te creo. Sí, brother. Sí. En De San Juan, velocidad. el tipo fue a janguear a San Juan Pero de que era de parking. de parking. Entonces el tipo se parqueó mal. Un loophole del policía. Ajá. O sea, no es 24 horas, entonces es el Bueno, día. no, es el día. Entonces, porque además creo que el pana cogió al policía poniéndole el segundo ticket. Y como que lo vio y dijo, brother, ¿me estás poniendo otro ticket? Y dice, sí, que son 2 días distintos. No te creo. Sí, brother. Y era la Digo, misma yo estuviese noche. con- Bien, como no, ¿sabes? Sí, Como sí, que, pues nada, estás en esa situación y tú dices, mira, no puede ser, ¿sabes? No puede ser. Y te puede salir mal, pero tú no puedes controlarte en ese momento si no ha habido un proceso de control. Y si tú has estado estimulado siempre a, mira, busca el placer a corto plazo. Yo creo que también hay un elemento que esto lo entendemos súper bien en el mundo profesional, pero no sé por qué no terminamos de entenderlo en el mundo familiar, en el mundo social, en el mundo personal. Nadie te va a decir que para tú ser un gran profesional lo que tienes que buscar es no esforzarte. Nadie. Nadie. No, Nadie te va a decir eso nunca. Ni para ser buen músico. Nada. Para hacer nada bien. Para hacer nada bien a nivel profesional, estamos súper de acuerdo que la guía no puede ser el placer. Pero por algún motivo, cuando estamos hablando de tu crecimiento personal, cuando estamos hablando de tu capacidad de construir una familia, cuando estamos hablando de tu capacidad de relacionarte con los demás, cualquier argumento que diga tú te tienes que esforzar para eso es como injusto. En ese contexto, sí, lo importante es que tú te sientas bien. Sí, es opresivo. Es opresivo. En el campo del desarrollo personal, lo importante es que tú te sientas bien. Y en el campo de las relaciones interpersonales, lo importante es que tú te sientas bien. Todo el tiempo. Lo importante es que en el campo de las relaciones con tus panas, lo importante es que tú te sientas bien. Mira, y los conflictos son parte de las relaciones interpersonales y no te sientes bien, pero superarlos es lo que hace que esa relación se
se estreche. Ujú. Y también en el campo personal, el desarrollo personal, no hay manera de crecer si tú no pasas por el dolor. No hay forma. No hay forma. De hecho, todos los psicólogos te hablan de crisis normativa. O sea, más o menos cada 10 años tenemos un checkpoint de cosas de adaptación. Y la pasan mal. A los 10, a los 20, más o menos, la adolescencia, adultez temprana, la crisis de los 40, midlife crisis. Después el nido vacío. O sea, tú tienes tus crisis normativas. Y se llaman así, crisis normativas. O sea, en la norma del desarrollo humano hay unos checkpoints. Y es normal. Entonces, Y es normal. Y tienes que pasar por ahí y te duele. Y si no pasas por ahí, no madura. Pero no sé por qué. Eso sería interesante seguirlo profundizando. Hacemos esa separación. En el mundo profesional, para ser chavo, todo el mundo está claro que te tienes que fajar. Pero para ser feliz, no. Y para tener buena familia, no. Y para tener buenos amigos, no. Ahí lo importante es que tú te sientas bien. Y cualquier situación que te haga sentir mal, que no sea placentera, deberías mirar por otro lado. Eso está bien loco. Obviamente, si esa es la dinámica, no esperes que traten bien a los policías. Porque yo voy a tratar bien al policía si estoy enfogonado. Ok, te pregunto. Ellos hacen varias veces en esos videos y, ¿verdad? Por ahí en la calle uno escucha, se han perdido los valores. Se pierden los valores. Yo estaba pensando, ¿qué significa eso? Uh-huh. Que se hayan perdido los valores. ¿Y qué es lo que sostiene a los valores? O sea, ¿qué pasa para que se pierdan? ¿Cómo se empiezan a diluir? Al final no se pierden los valores, se valoran otras cosas, que es lo que tú estabas diciendo. Pero más que eso, ¿cómo se sostienen los valores? Si tú dices, estos valores están funcionando y quiero que se sostengan, ¿qué hicimos mal para que se sienta, ya no valoramos lo mismo que valorábamos antes? Yo creo que, fíjate que hay distinciones. Hay distinciones. Te voy a hacer este cuento. Yo a veces cuando atiendo procesos de coaching y una persona me plantea, te voy a poner un ejemplo. El valor y estoy trabajando con un adolescente. Uh-huh. El valor del orden. Vamos a poner, mira, queremos que haya orden. Creo que el lugar lo dice en el video, que somos una sociedad de ley y orden. Ok, orden, perfecto. Yo le pregunto a la persona, mira, ¿tú crees en el valor del orden? Sí, seguro. ¿Y el orden es importante para ti? Bueno, hecho el orden, eso es súper clave. Ok, cuando tú llegas de la escuela, ¿dónde das la mochila? Ah, pues no sé, la pongo ahí en la sala cuando entro. ¿Y los zapatos? Pues depende. Si me pongo primero en la sala a ver televisión, pues me los pongo ahí. Si me fui para mi cuarto, pues los tiro en mi cuarto. Y cuando tú te quitas la ropa sucia, cuando te quitas la ropa y te cambias, ¿para dónde va la ropa? ¿Para el hamper o para el piso? Bueno, depende, no sé qué. ¿Y la toalla? Después de que te bañas, ¿dónde va la toalla mojada? ¿La tiras encima de la cama, encima de una silla de madera que va a dañar la silla? ¿O la pones en la percha para que se seque la toalla? Y normalmente es un caos. Y entonces yo pregunto, mira, pero ¿y cómo es esto de que para ti es bien importante el valor del orden, pero este es tu estilo de vida? Por eso a mí me gusta mucho la distinción de valor y virtud. Yo creo que un poco es parecido al problema que hemos entrado, que decíamos antes, que creemos que porque pensamos que algo es importante, ya eso es suficiente. Lo que decíamos antes. O sea, pensarlo. Como yo lo pienso. O decirlo, mucha gente o lo decirlo. O como yo sé que esta música no es real, pues eso no tiene ningún efecto en mí. Yo hago un tweet. O yo hago como un tweet. La pongo en Twitter. Digo algo. Digo algo y decir, pues eso. Quiero una sociedad de ley y orden. Pero entonces me comporto de otra manera. Pero me comporto de otra manera. Y entonces, hay filósofos que dicen que la virtud es la concreción del valor. Uh-huh. Es el valor vivido. Uh-huh. Entonces, yo no estoy de acuerdo cuando dicen se han perdido los valores. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo pienso que si tú le preguntas a la gente en la calle, mira, ¿tú piensas que ser responsable es importante? Todo el mundo te dice que sí. Si tú le preguntas a la gente por la calle, oye, ¿tú crees que sí la verdad? ¿Deberíamos ser honestos? Todo el mundo te dice que sí. Y robar es malo. ¿O te parece que robar es malo? Si todo el mundo dice que sí. Ahora, que robemos. Ya eso son otras cosas. Que de verdad, digamos la verdad cuando cuesta, ya eso es otra cosa. No, pero es que eso suena entonces nada más es decirlo. No significa nada decir que robar es malo y voy y robo. ¿Qué importa? Pero para mí eso no es tener un valor, eso es decir, es el lenguaje. Bueno, podemos, ya ahí pues entramos en la conversación, sí, pero yo sí creo que entramos en la conversación sobre qué quieres decir cuando dices un valor, pero por eso hay gente que habla de las dos distinciones, porque los valores, acuérdate que las realidades conceptuales existen, o sea, existen los conceptos, yo puedo hablar de conceptos. Sí. Y si vivimos, que yo creo que vivimos, en una cultura donde mis pensamientos son lo que crea la realidad, si yo pienso que el orden es importante,
pues ya yo soy ordenado. Tú háblalo con cualquier estudiante universitario. Y se lo creen. Bueno, a mí lo que más me da risa es cuando les preguntas a los estudiantes universitarios si para ellos estudiar es importante. Todo el mundo te dice que estudiar es importante. Y que ser buen estudiante es importante. Y en cierto modo, ellos se creen a sí mismos como gente que de verdad se está tomando en serio sus estudios. Pero ¿cuántas horas le meten a los estudios? Pero piénsalo, ¿cuántos profesionales en la calle? También se lo puedes preguntar, lo veo yo muchas veces. Te van a decir que ellos son profesionales incompetentes. ¿Quién dice? No, yo no trabajo mucho. Tú todo el tiempo lo que oye y la gente dice, mano, es que el trabajo. El jefe. Whatever, ¿sabes? Siempre, pero dice, vamos a ver, ¿cuántas horas de verdad, de intensidad tú le estás metiendo? Porque hablar de valores y hablar de cuán importantes son los valores nos puede hacer sentir súper bien. Y nos hace sentir súper bien. Pero lo que nos hace buenos, que es distinto. Sentirte bien y ser bueno es distinto. Son las virtudes. Es que esos valores se empiecen a actualizar y que tu vida se ajuste a esos valores. Tu vida concreta, real, la realidad. Yo grababa un video el otro día que hablábamos de los problemas que hay en las relaciones, porque como no le quiero poner el label de que si soy novio, de que si estoy casado, como no le quiero poner el label, pues simplemente vivimos la relación sin demasiadas definiciones. Pero ¿qué suele pasar? Que en la realidad tú estás viviendo prácticamente de una manera casada o estás viviendo como si fueran novios y entonces después se dejan y, ay, pero ¿qué pasó hoy? Porque yo me siento tan mal si nosotros no éramos nada. Chicos, es que porque tú le pongas el label, no le pongas el label, eso no crea la realidad, pero es el mismo problema. Es siempre pensar que lo que yo me estoy imaginando en mi cabeza es lo que crea la realidad. Cuando yo oigo la música o veo las películas y creo que porque yo en mi cabeza no le doy la importancia que tiene, pues eso no me afecta. Y en el caso de los valores es lo mismo. Yo me confío con la idea de que yo estoy defendiendo los valores, pero no me cuestiono si esos valores yo los estoy viviendo. Ok, pero parece ser que ellos, su observación y la observación de muchas personas es que cambiaron, no los valores entonces, porque si hace el survey, parece que fuesen los mismos, que saldrían como los importantes, pero el comportamiento entonces, el ponerlos en práctica, eso cambió, según lo que ellos observan. Y yo creo que mucha gente estaría de acuerdo. Sí. Quizás algunos debaterían que está romantizando el pasado, whatever. Pero digamos que sí cambiaron. ¿Cuáles son los mecanismos que permiten que cambian? Y si tú quisieras cambiarlos para atrás o haberlos sostenidos, porque si te que uno hace, porque si te escucho, parece ser que requiere mucha disciplina, especialmente si son valores que se alejan de nuestro instinto, que casi siempre esos son los que son valores. Porque si fuese... ser animal no es un valor. O sea, es fácil, no tienes que escribirlo. No tienes que hacer nada, no tienes que hacer nada. Chicha, si tú quieres, está bien. Pero sí, o bebe todo lo que quiera, o come todo lo que quiera. No necesitas escribirlo en ningún lado. La razón por la cual existe que se escribieron es porque dijeron, estos son bien importantes y son bien difíciles de sostener. Porque son bien contra instintos, contra, como le quieras llamar. Supra-instintos. O sea, pero no son contra los instintos, porque normalmente los valores son una versión purificada del instinto. O juegan con el tiempo, están valorando tiempos más largos que el presente, whatever. Pero no es el impulso. ¿Cuál es el camino? Lo que eso a mí me dice es, son bien frágiles y para sostenerlos requiere mucha disciplina, repetición, ejemplo, etcétera, etcétera. Y una vez tú empiezas a sacar esas cosas de la ecuación, tú puedes decir todo lo que tú quieras. No los vas a sostener. Así se siente. Y yo como padre así lo veo también. Y como en mi propia vida también. O sea, no requiere mucho uno alejarse de estos comportamientos. Para nada. De hecho, sin entrar en consideraciones religiosas, a mí me gusta mucho una frase que dice Chesterton, un pensador que leo mucho, que dice, oye, a veces nos cuesta tanto aceptar el concepto del pecado original. Y para mí es bien sencillo, lo veo todos los días en la calle. O sea, lo que estás diciendo es eso. Sí. Es decir, mira, que a menos nada. Ya nosotros estamos lanzándonos por el risco y te despistas por 5 segundos. Te despistas por 5 segundos y ya está haciendo estupideces. Haciendo estupideces, literal. Sí. Yo creo, Beto, que ahí puede influir muchísimas cosas. Yo creo que primero, tú lo acabas de decir, no hay que romantizar. Yo estaba leyendo el otro día, es que pude haber buscado la cita, pero es como un texto
de estos que dicen, mano, los jóvenes de hoy en día ya no bregan, ya no valoran, ya no sé qué. Un poco el rant del Lugaro de ahora. Pero no te ponen la persona que dio el quote. Y cuando lo ponen, pues era un pensador de 300 antes de Cristo o 200 antes de Cristo. O sea, como diciendo, mano, siempre hay algo de que las personas de otras generaciones, a medida que tú vas madurando, el otro día me decía una compañera de trabajo que estaba atendiendo a una jovencita adolescente, me decía, mano, yo era así. ¿Sabes? Sí, hay algo de eso. Hay algo de que siempre cuando tú maduras, pues visualizas hacia atrás y te das cuenta que la inexperiencia pues genera una inmadurez y no hay que... Pero yo no estoy hablando solo de los jóvenes. Sí. Bueno, hay adultos, porque los videos que siempre hace Mike POV, 75% son adultos. No estamos... Yo le llamaría infantes adultos, pero a lo que le estoy haciendo referencia es que no pasó ese proceso de maduración como tú estás hablando. Sí, yo creo que allí es que haces una pregunta que es bien difícil de contestar, que es decir, bueno, ¿qué hacemos para sostener esos valores o cómo hacemos para que más personas conviertan esos valores en virtudes y tú no veas ese tipo de conducta? Mano, y el gap del concepto a la acción tiene muchas causas, eso es bien difícil de entender. O sea, para empezar, lo que yo te diría es que hay muchísima gente que ha sufrido con cojones, mano. Y cuando tú has sufrido mucho, a veces es difícil como hacer realidad todos estos conceptos de ser puntual, ser responsable, decir la verdad, pero no porque seas mala persona, sino porque has sufrido mucho y tienes la sensación de que tienes que sobrevivir y a veces jugar limpio, pues... Se siente o es más sacrificado para algunas personas que para otros. Exactamente. A veces jugar limpio es más una cuesta más dura de subir. No es la misma pendiente para todo el mundo. No es la misma pendiente para todo el mundo. Y yo creo que eso es importante valorarlo. Porque cualquiera que se haya metido en el mundo del desarrollo humano y ha visto cuánto sufrimiento hay en la vida de tanta gente, juzga menos duro la realidad. O sea, porque hay gente que ha sufrido mucho. O sea, mucho es adolescentes que en plena adolescencia, en pleno momento de desarrollo, le dicen, mira, ¿sabes qué? En realidad tú eres producto de un cuerno y yo siempre estaba arrepentida de que tú naciste. ¿Así? Así mismo. O niñas que han sido violadas de jovencitas por sus padres. Pero estos no son casos aislados, ¿ah? O sea, lamentablemente es más común de lo que está por ahí. Pero es casi como, obviamente, cuando uno está en presencia de esas personas, pues sí, es empatía, abrazos, compasión, porque en verdad no hay más nada. No hay más nada. Pero extrayéndonos un poco de ese momento en particular, uno puede hasta apuntar que eso que te tocó es producto de que otras personas no estaban siguiendo esos valores. No estaban siguiendo esos valores. Entonces yo creo que y esto es lo mismo que a mí me pasa, para alejarlo un poco, hacerle un paralelo con el libre mercado, ese tipo de discurso que yo hablo mucho de eso, de la parte económica. No podemos venderla, igual los valores, como un juicio, porque me quiero clavar, que tú lo hiciste mal. Sino al contrario, esos valores pueden que sean la solución para darle orden y paz a tu vida. Lo que pasa es que no te estoy dando la solución fácil, porque creo que no existe. Si fuese una fama fácil, yo te ofrecería la más fácil. Te estoy dando la que es efectiva, la que sí es duradera, sostenible, lo que sea. Yo creo que tenemos que posicionar, obviamente, en presencia de esas personas. ¿Cómo uno lo logra? Es dificilísimo. Por eso hay expertos que lo hacen. Pero entiendo que lo que buscan es... yo no te estoy diciendo estos valores para señalar que tú eres una mala persona. Lo estoy vendiendo como un posible antídoto y solución para lo que tú estás buscando. Y en ese sentido, si queremos abstraer un poquito, sí podemos decir que en la medida en que la cultura siga promoviendo como valor máximo el placer, el entretenimiento, la superficialidad, pues tú no vas a ayudar a que esas personas sanen, porque cualquier proceso de sanación en las personas de herida, o sea, en las personas que han estado heridas, pero también cualquier proceso de convertir un valor en una virtud, cualquiera, requiere un esfuerzo. Pero herida también puede ser, no es que te pasó ningún evento catastrófico como eso, pero me siento vacío. Me siento vacío, totalmente. Claro. Sí, me va súper bien. Me va súper bien, pero me siento vacío. Que
o sea, Sí, cantantes sí, que eso lo pasa un dicen montón. y me Sí, pasa sí, sí. muchísimo hoy en día. Sí, Y sí. O no te sientes nada mal, simplemente tienes que levantar por la mañana y tienes que llegar al final del día habiendo sido un tipo decente. Eso cuesta un montón de esfuerzo. O sea, entonces el discurso, y de hecho si tú lo ves, en cualquiera de las grandes historias de la literatura, nunca el crecimiento el crecimiento nunca es mongo. O sea, nunca es a base de pasártela bien y pasártela bien y pasártela bien y pasártela bien y pasártela bien. O sea, Sí, siempre esas hay una... películas siempre, nunca O sea, es así la película. La no. película nunca es así si tú quieres una cosa que valga la pena. Entonces, esto conecta con lo que estamos diciendo ahora. O sea, sí tiene que haber un discurso. Oye, y que tampoco es el discurso de la vida tiene que ser todo el día estar jodido y fajado. No. La idea es hacer un balance razonable de que las cosas que valen la pena requieren un esfuerzo habitual y descansa y disfruta y busca los momentos donde tú encuentras ese placer y ese agradecimiento. Y un día pudiéramos hablar, porque esto también se ha estudiado mucho, de qué significa un placer bien llevado. O sea, porque el placer puede llevar a adicciones demasiado rápido. Entonces, ¿cómo Sí, tú hay manejas? el placer que no te destruye. El placer que no te destruye. O el que te ayuda a construir. El que también. te ayuda a construir. ¿Cómo manejar eso, el placer? Es casi como una conversación sola. Pero, o sea, que no quiero decir que no haya que disfrutar. Pero de hecho, disfrutar significa, etimológicamente, recoger los frutos. Eso es lo que significa disfrutar. Y yo creo que vivimos entonces en una cultura que da frutos sin el esfuerzo. Sin o el pretende esfuerzo. dar Quiere frutos. recoger los frutos sin el esfuerzo. Y eso es lo que valoramos, terminamos valorando. Y eso es lo que termina Que es el valorando. sneaker. Que es el sneaker. Es el sneaker. Y así nunca vas a convertir los valores en virtudes. Y cuando los valores no se convierten nunca en virtudes, desaparecen, porque nunca los ves en la vida real. Entonces empiezas a convertir en elefantes rosita. Los valores son elefantes rosita, conceptos que existen, porque elefantes rosita existen en tu mente. Sí. O sea, en tu mente. La puntualidad Como el existe. unicornio, qué sé yo. Como el unicornio. O la honestidad empieza a existir en tu mente. Sí, como algún día. Como algún día, como un concepto que estuvo bonito, eso de decir la verdad. Si no pues sí. existe, como si no existiera. Como no existe, porque no existe Claro, no. en la realidad. Pero el shift, o sea, o el paso, la conversión del valor a la virtud requiere el esfuerzo. Entonces, un discurso de puro hedonismo, no hay break. Yo creo que no puedes. O sea, si tú quieres elevar ciertos comportamientos, que si te entiendo, virtud es el comportamiento del valor. O el sí. valor puesto en práctica. El valor puesto en práctica, sí. Yo creo que un buen primer paso, tú me dices si estoy loco aquí. Un buen primer paso sería no celebrar comportamientos que estén en conflicto con esos que tú quieres enaltecer. Brutal. Yo creo que eso es un buen primer paso. Yo creo que es saludable, sí. Yo creo que, Sí. yo creo que eso ayudaría. Yo creo que es saludable, sí. O también, si quieres, si hacer eso todavía es demasiado difícil, empieza a celebrar comportamientos que están apuntando hacia donde tú quieres ir. Por lo menos. Porque va a celebrar dos comportamientos que se contradicen. Que se contradicen. Pero es un primer paso. Yo lo he visto pasar muchas veces. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué? Porque curiosamente el comportamiento que te lleva hacia el bien, si lo empiezas a saborear, te va a gustar te va a gustar más que el que al principio te gustaba, pero que no te está llevando hacia donde no era. Sí, el otro cansa. El otro cansa. Pero al principio... Tengo que buscar otro placer ahora. Otro placer. Porque eso es el problema de los placeres. Que lo hacen la primera vez y se siente brutal, la segunda menos. Y entonces Pero que eso es neurología pura. Claro. Eso no. Pero eso es lo que digo, como que frustra, porque digo, este es mi placer, yo lo voy a perseguir todos los días. Ajá. Y ya una semana es como que ahora tengo que buscar otro. Por eso. Y después en otra semana Por otro. eso. Pero a veces decirle a buscar alguien, cosas que son deja más- de buscar eso, es demasiado complicado. Sí, eso es muy complicado. Entonces, por lo menos, ¿Qué tal esto otro? empieza a buscar otra cosa. Mira, ¿qué tal? Imítate a este en vez de Invítate a este Mira, una semana este y y otra una semana a Ay, este. que- Y en un mes me cuenta. Esa está buena, fíjate. Quizás te llama 2 semanas antes y te dice, ¿sabes qué? Ya yo piché lo otro porque esto está bueno. Y dice, coño, pero está más difícil, ¿verdad? Y dice, sí, mano, pero es que llegar al final de la noche, habiéndome superado, está mucho mejor que estar frustrado pensando, ¿y mañana cómo voy a hacer para sentirme igual que me sentí hoy? Si ya yo sé que ahora me tengo que comer 3 bizcochos, o ya no son 10 filis, sino 15 filis, o ya no son 2, sino 5. O sea, ¿entiendes? Es más caro también. Es más caro también. De hecho, portarse mal es más caro. O sea, como que hacer el rabbit hole del placer es más caro que portarse bien. Y es más caro económicamente, sí, mentalmente. Mentalmente, también, sí. Estás Por mintiendo. todos lados la inversión es una mala inversión. Es una mala inversión. Porque es una inversión muy alto, high risk, low reward. O sea, como que es la peor inversión que puedes Sí, sí, hacer. sí, O sea, sí, high sí, risk, sí. low reward. Entonces, como que... Y a mí me pasó, para cerrar con esto, te hago un cuento. Me pasó en uno de los trabajos, estaba con un equipo que no tenían dirección y no... Como que estaban patinando, qué sé yo qué. Y no trabajaban mucho, pero estaban cansados. Ujú. ¿Sabes cuando uno dice, estoy cansado? Ay, como que me pesa, ves Sí, lo sí, que están diciendo.
Y ¿verdad? Entre yo y el otro gerente, qué sé yo, encaminamos el proyecto. Dijimos, no, vamos a ser bien ambiciosos, vamos a transformar esto, vamos para encima, vamos a tirarnos más trabajo encima, vamos a tener conversaciones más difíciles con el cliente. O sea, vamos por todo. Sí, vamos a por todo. Antes estábamos manejando la vida. No. Vamos a apuntar. Quizás no llegamos, pero vamos a tratar. Trabajamos el doble. Los niveles de conflicto eran conversaciones más difíciles. O sea, todo era... Pero el engagement subió bien brutal. Pero no estábamos cansados. Sí, está brutal. En lo brutal era el mismo Y recorrido ellos decían como que gracias. Sí, Yo nunca pensé que trabajar más me hubiese sacado del cansancio. Yo creo que también no es solo trabajar más, que también estamos en una dirección que sabíamos que era buena. Estamos apuntando a algo que valía la pena. Sí, totalmente. Pero eso se prende algo brutal en uno. Se prende brutal. Es la historia que acabo de contar. Si quieren ver el último video que yo grabé en mi canal sobre la historia de Pinocho. Pinocho se va a Treasure Island y acaba convertido en un burro. Cuando se quiere amarrar una piedra, irse al fondo del mar... Un video de POV ya mismo, pelota dura, ese burro. El burro. Rompiendo cristales ahí en la número 2. Así que cuando Pinocho quiere hacer algo bueno, pues es cuando se pompea. Síntesis. Empezamos con la pregunta. La cultura, que al final no es otra cosa que es como uno... ¿Cómo uno definiría la cultura? Como un set de valores y comportamientos y reglas y normas que están permitidas y aceptadas, celebradas. El conjunto rechazadas. de bienes que consideramos valiosos. La cultura es un conjunto de bienes que consideramos valiosos. Que imagino que es una referencia circular. Uno afecta a la cultura y la afecta a la Claro, siempre se va construyendo. Sí, claro. Que obviamente lo que pero en fin es lo que celebres como cultura va a influenciar a los comportamientos de los adultos, quizás de los adultos un poco distintos, porque ya tienen otras influencias que ya están un poquito más en piedra en su cerebro, que es más de la crianza de uno, que eso se va mezclando de alguna manera, pero los que vienen un poco más, entonces lo que tú celebras influencia ese comportamiento. Y lo que tú has sentido es que la cultura hoy en día está celebrando cosas un poco más pasajeras, más del placer, más de corto plazo, menos de lo que tú llamarías esos valores que trascienden. Y por eso es que el comportamiento que uno ve hoy en día está en conflicto con los valores que supuestamente tenemos como sociedad. Sí, correcto. Me parece un buen resumen. Y que si queremos empezar a cambiar, quizás es demasiado difícil dejar de aplaudir eso porque tenemos un trend, pero vamos a empezar a aplaudir otras cosas. Vamos a empezar a darle la misma pauta que le damos a la Casa de los Famosos, a las investigaciones que se hacen en la universidad, a los podcasts que están haciendo contenido de pensamiento interesante, de la opinión que quieran, a la gente que está haciendo cosas bonitas por Puerto Rico en el mundo, y no simplemente aplaudir la Casa de los Famosos y aplaudir todos los chismes. ¿Sabes qué? Uno que estoy sintiendo es el de volver a celebrar a la mujer madre. Ah, ese es brutal. Como madre. Lo Eso estoy es viendo brutal. en Estados Unidos, como distintos comediantes o gente de la cultura que influencian un montón la cultura, está diciendo... Y lo quieren las mujeres. Te voy a decir que el otro día tuve una conversación en un corillo de grupo de psicología en esa dirección, porque alguien hizo un comentario sobre el tema de las madres, las mujeres que se sienten obligadas a ser madres, y yo interrumpí y dije, mira, yo tengo un problema. Yo pienso que hoy en día en la cultura las que sienten más presión son las mujeres que quieren ser madres. No es las que están obligadas a ser madres, porque ahora mismo nadie te lo critica. No hay mucho de eso. Bueno, alguien te lo puede criticar, pero... Sí, pero que... Y la acogida que tuvo el comentario entre las mujeres era brutal, porque la cantidad de mujeres que deciden ser madres, entonces es un nena, pero ¿qué te pasa? Y tú no quieres crecer, y tú no quieres tener proyectos, y tú qué es la que... Y tú dices, mano, pero ¿y tú dónde estarías si tu mamá no te hubiera ayudado? ¿Pero y qué proyecto? O sea, más cabrón que ser mamá. Sí, o sea, es súper difícil. Estoy 100% de acuerdo contigo. Y yo creo que se está volviendo. Yo creo que hay algo ahí. Y es verdad lo que tú dices, no hay que decir no puede ser profesional. No, claro que no. Pero que le vemos también. No hay que bajar este. No hay que bajar este. Vamos a proponer otros modelos y que la calidad diga. Y que decidan. La libertad. La libertad, claro. Llegamos a la libertad. Ya estamos. Siempre. Dejen de subsidiar los malos comportamientos. Eso también pasa. Sí, claro. Que eso también no lo hablamos y quizás lo dejamos para el próximo. Sí. Pero cuando tú tienes un político que ve esa persona que está sufriendo y no porque fue víctima, sino que por decisiones que han tomado y dice el ay bendito y de alguna manera subsidia... El ay bendito es como un subsidio cultural. Sí. Y hay subsidios de dinero también. Sí. Donde el no asumir ciertas responsabilidades casi como que envía una señal de que este comportamiento lo puedo seguir y no tiene... Las consecuencias que estoy sintiendo no son productos de este comportamiento, son productos de otras cosas.
Y el subsidio como que le perpetúa Sí. ese estado en el que me encuentro. Interesante conversación. La tenemos pendiente. Para la próxima. Dale, Juan. Ahí dile tu canal a la gente para que te pueda escuchar. Nada, sí, ¿saben? Estoy en Juan Betancourt, seguimos analizando temas de cultura, sobre todo temas de pensamiento en este caos, para dar un poco de luz, como hemos hecho un poco hoy, distintas cositas. Juan Betancourt lo pueden conseguir y seguimos trabajando juntos desde la diestra, Beto. Gracias, Juan, por todo lo que haces. Es un canal distinto, pero yo creo que es bien importante. Porque son los proyectos. Nosotros guerreamos todos los días para que tú puedas construir para que el gobierno no se meta y puedas construir un proyecto de vida y lo construyes con Juan. Dale, eso. Gracias, mismo. Juan. Dale, bye. Gracias a ti.